Bueno, Héctor Ragnoli es perito verificador de siniestros viales, está en línea. Héctor, buen día, ¿cómo le va? Hola, buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Bien, muy Bien, bien. bueno, gracias. Quiero pedirle su opinión sobre dos siniestros viales que hubo en el mismo lugar de la costa de Mar del Plata, rodeados de un halo de milagro, porque vehículos que en esa curva, que no parecería tan compleja, salieron despedidos hacia el murallón, atravesaron el mismo, cayeron en las piedras. En el primer caso, en un Corolla Toyota, el joven que lo conducía salió caminando por sus propios medios. En el caso del Peugeot, creo que la señora tuvo mucha suerte, fue un milagro, está Sí, viva. milagro. Y quiero preguntarle qué analiza usted de por qué ocurre esto, si esa curva requiere de modificaciones a su entender, y sobre todo para preguntarle si lo que ocurre con el estado de las cubiertas. No hay cubiertas en Argentina. La gente quiere reponer cubiertas en los vehículos y no hay cubiertas suficientes. No están entrando muchos tipos de cubierta. Si eso tiene que ver con lo que está pasando. Bueno, José Luis, mirá, yo te voy a actualizar la estadística, dado que yo estoy conectado de manera directa con todo lo que es la siniestralidad vial. Después de la señora, tuvimos dos despistes más. Tuvimos uno hace 2 días y medio, Uh-huh. el cual en el mismo lugar de la señora, pero cruza el cordón divisorio, venía en el mismo sentido que la mujer, y cruza hacia la mano contraria, con tal buena suerte que no venía nadie de enfrente. Y en el día de ayer, a la madrugada, también tuvimos otro despiste en la calle Alberti. En la misma costa y en la misma dirección también que venía la señora, y cruza también para la mano de enfrente. Entonces, mira, acá primero se ha perdido un poco la noción de riesgo y Uh-huh. la noción de conducir. O sea, porque estas curvas el auto se va o porque se las toma a más velocidad de la que se debe, o ante una circunstancia de rozar el cordón, como fue el auto de esta mujer que roza el cordón divisorio de los carriles con la rueda delantera izquierda. Vos fíjate que el auto sale direccionado a 45 grados y lleva por delante el barranco, el paredoncito de contención, y de ahí cae al vacío. El tema es que en ese trayecto, si vos lo mirás bien, no hay ninguna maniobra defensiva. O sea, no Uh-huh. se ve que haya maniobra de frenado ni maniobra evasiva para decir, bueno, ya que me voy hacia el paredón, intento una maniobra evasiva hacia la izquierda. ¿Y por qué? Porque el tiempo de reacción del ser humano, la persona normal, es de 1 segundo. Uh-huh. Entonces vamos a suponer que venía a 60, ese segundo quiere decir, en ese segundo que tarda en reaccionar, el auto transita mínimamente 16 metros. Entonces ahí, donde ella golpea contra el cordón, así en diagonal, no llega a 10 metros la distancia desde ese lugar al paredón, o sea que tampoco alcanza a reaccionar. Vamos a suponer que viniera a 40. En ese segundo que tarda en reaccionar, transitaba 11 metros. O sea que en ninguno de los dos casos, a una velocidad precautoria, como puede ser la de 40, ahí está 30, estipulado ahora, tampoco llega a tiempo a hacer una maniobra evasiva ni a detener el auto, porque el tiempo de reacción supera la distancia que tiene para reaccionar. Entonces, bueno, lo que hay que buscar es lo que se busca cuando uno hace una red vial, es Uh-huh. decir, tiene que buscar que sea indulgente, es Sí. decir, acepta que las personas cometan errores para no agravar el riesgo. O sea, vos lo que tenés que hacer ahí va a haber que hacer una contención. Un poquito más adelante de la curva, donde la señora toca el cordón, unos 40 metros, hay unos mojones de cemento. El mojón de cemento, bien gruesos son, lo que va a hacer, sí, puede llegar a contener el auto en una determinada velocidad, pero solamente estamos pensando en el auto, no estamos pensando en que alguien que transita en moto sea encerrado y pegue contra esas contenciones, porque agrava las consecuencias de las lesiones, o un ciclista. Entonces, cuando nosotros diseñamos, tenemos que pensar en todos los modos de transporte que transitan por ahí. Uh-huh. Entonces, lo que nos queda sería, es decir, hacer un guardarray con doble faja. Doble faja se le dice cuando la faja inferior
llega también hasta casi la altura del pavimento. ¿Qué es lo que evita eso? Evita que en el caso de un desplazamiento de un motociclista no entre por debajo de la faja del guardarray y muchas veces es seccionado por el pilote que sostiene el guardarray. Entonces se hacen los pilotes protectores de sostén van hacia el lado de la vereda y la parte plana va hacia el lado del carril de circulación y se le hace doble. Eso es lo que sería. Esos guardarrayes están hechos de una parte de acero y una parte de aluminio. O sea que en caso de impacto también tiene una cierta elasticidad, con lo cual absorbe parte de la energía del auto. Entonces no es una desaceleración cero completamente. Eso sería parte de lo que habría que hacer vialmente. Y después cualquier intervención vial que vos hagas tiene que tener vigilancia, control y sanción. Ese es el tema. Y si yo te muestro en los controles de los últimos 5 días, en distintos accidentes y en otros que no hubo accidentes, sino que fueron controles de alcoholemia, la cantidad de alcoholemia positiva, vos no lo vas a poder creer. Te doy uno para que tengas una idea, que no es el de siempre, pero sí llamó la atención, que fue en Moreno y Córdoba, en viste autos que estaban estacionados, se hace el control de alcoholemia y el alcoholímetro indicaba que el contenido de alcohol expirado en aire superaba lo que medía el alcoholímetro. Los alcoholímetros, para que tengas idea, vienen hasta 6 gramos de litro de alcohol, es decir, 6 gramos ya estaría prácticamente en un coma alcohólico. Entonces se mandó a pedir otro alcoholímetro, porque pensaron que el alcoholímetro estaba roto, se había golpeado, y no, medía exactamente lo mismo. Entonces lo que hay que empezar a juzgar, a vos que te gusta la parte legal, sería el consumo de alcohol en determinados gramos por litro de sangre, que sea un delito autónomo. Sí. Es decir, que se lo empiece a juzgar penalmente como en otros países, sin que eso haya llegado a provocar un accidente. No importa si no hubo consecuencias, claro, pero la acción de ir con más de, ponerle 0,80 o más de 1 gramo de alcohol en sangre tendría que ser un delito penal por sí. Porque después, cuando cometen un homicidio culposo con alcohol en sangre, estamos pidiendo la mayor pena. Entonces tenemos que empezar primero por castigar ese consumo, que es lo que lleva precisamente a lo otro que después pedimos mayor pena, y no tener que estar pidiendo mayor pena por una muerte, sino que pedir más pena de arresto mínimamente de 30 días en más a aquellos que consumen. Claro, ahora justamente estamos frente a una progresión hacia un cambio de paradigma, porque hasta no hace muchos años, en Argentina, que la persona estuviera alcoholizada hasta llegaba a ser un atenuante. Sí, sí, tal cual, pero no podemos poner atenuantes cuando vos conscientemente consumís el alcohol. No, yo coincido en eso, pero digo, pasaba eso. Yo recuerdo en Mar del Plata fallos en donde la persona, por estar alcoholizada, recibía atenuante. Sí, ¿no? Tal cual, sí, tal cual. No, ahora, o sea, yo creo que, ahora tenemos primero que tenemos las soluciones que tenemos que dar más que necesarias acá son urgentes. Ahí yo planteé un poquito los otros días en la Secretaría de Seguridad, mínimamente, aunque sea de poner 3 o 4 móviles, sean de la patrulla, con las balizas, en las distintas intersecciones de los lugares más conflictivos que tenemos en la costa, hasta tanto se hagan intervenciones viales que realmente protejan, o sea, el diseño debe compensar el error humano, José Luis. Sí, entonces claro, vos cuando diseñás no tenés que pensar en que todos van a manejar de manera correcta, todos van a venir a la velocidad adecuada, sino que tenés que pensar que alguno se va a despistar, entonces ¿qué va a pasar con eso? O algunos lo van a encerrar en la curva sin tener nada que ver, se va a despistar y bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Es lo mismo que tenemos acá en la Ruta 11, sí, entre Mar del Plata y Mar Chiquita. Claro. O sea, tenemos todas esas columnas que en algunos casos sí tenés el factor humano, gente que ha ido por excesiva velocidad, gente que ha mordido el cordón, pero muchísimos que no han tenido, sino que han sido encerrados, sino que a alguien se le cruzó, al hacer una maniobra evasiva, terminaron impactados contra una columna.
Entonces nosotros tenemos que buscar que sea indulgente todo lo que hagamos. Entonces sí, tenemos que poner unas columnas en el medio con un tema de costos para que ilumine para los dos lados y bueno, va a haber que hacerle abajo algo que desvíe, sea un guardarray o sea los paredoncitos de cemento como están hechos ahí en Batam, que impiden que el auto se vaya al carril contrario o quede impactado contra una columna. Y lo otro que tenemos, hasta los refugios de micros. Vos que agarras la ruta 11, fíjate, que son de material. Es una locura eso. Esos refugios hechos de cemento, no, es una barbaridad. Una barbaridad, es una locura eso. Sí, bueno, eso es todo el problema que tenemos. Y vos fíjate que para eso presenté un proyecto para que el intendente solicite a la provincia, en base a la cantidad, se elevaron en ese proyecto las fotografías de la mayoría de los accidentes, llevamos más de 12 fallecidos ahí en un término no muy largo de tiempo, a los efectos de que realice un relevamiento y tome las medidas necesarias para que no sean tan graves las consecuencias en caso de un accidente. Porque eso lo que agrava son las consecuencias. Claro. O sea, el accidente vos es difícil poder evitarlo, pero vos siempre tenés que diseñar para que todo sea más indulgente. Ese es el tema. Ese es el gran tema. Héctor, gracias por el tiempo y por ilustrarnos de este tema tan delicado. Es muy amable. No, gracias por permitirme hacerlo y bueno, te mando mis saludos y a tu audiencia también. Bueno, Héctor Ragnoli es perito, verificador de siniestros viales.